minutos vamos a conversar ahora con el profesor Pablo Elío Ocaña, presidente del directorio de la Derrama Magisterial. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y aquí estamos atentos a las preguntas y otras que puede haber aquí. Bueno, incluidos algunos temas de coyuntura política, si fuera posible, profesor, nos gustaría en principio conocer su impresión sobre esto que estamos viviendo los peruanos. Ya todos hemos vivido el hecho de una censura que se ha dado después de más de 50 años contra un presidente, en este caso una presidenta del Consejo de Ministros. Ahora tenemos a un nuevo premier que se reúne en el ámbito de la conciliación, debo entender, con los líderes políticos. Acaba de concluir ya la reunión con el doctor Alan García, del doctor Pedro Cateriano. ¿Cuál es su impresión general sobre lo que está pasando en la política nacional? En principio es la crisis política generalizada que vive nuestra patria, donde no tenemos partidos políticos institucionalizados y también un gobierno bastante debilitado en principio por su forma de hacer política, por su forma de relacionarse con las instituciones del Estado y además también por la forma de cómo selecciona incluso sus propios representantes en los diferentes ministerios. Debemos reconocer, también tenemos una oposición que está con la sangre en los ojos por diferentes contradicciones que ha existido a lo largo de la historia. El sector de Fujimori, que exigió, por ejemplo, el indulto a su padre, al señor Alberto Fujimori, por el lado de Alan García, o del sector de Lápara, que no estuvieron de acuerdo por ningún motivo, la investigación de la mega comisión, al tema de la infraestructura educativa, al tema de los proyectos, las normas de urgencia que sacaron para implementar una serie de proyectos, y por otro lado también una unidad nacional o PPC que está buscando empoderarse en el escenario político nacional de cara a las elecciones del 2016. Podrían ser algunos puntos claves que nos ayudarían a entender, pero en concreto también era un momento donde el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros que representaba a la señora Ana Jara, creo en general había perdido también iniciativa. Y por otro lado, no supieron desarrollar o dar una respuesta inmediata en el tema de la DINE, y creo son temas que abonaron para que finalmente el Congreso llegue a censurar al gabinete, haya un cambio y se llegue como a una etapa de crisis política. Incluso hoy hay sectores que dicen que una segunda censura podría significar el cierre del Congreso, pero políticamente el gobierno central para mí no ganaría nada, o poco ganaría, porque estamos ya a un año del cambio de gobierno. 2016 está ya en los próximos meses, ¿no? Bueno, usted no tiene una bola de cristal, pero sí tiene análisis. Con Pedro Cateriano como premier, ¿qué nos espera? Bueno, esperamos que en principio él sepa autocontrolarse, sepa relacionarse bien con los diferentes sectores políticos, parece que lo está haciendo, ¿no? Aliados y también la oposición. Está tendiendo puentes, está buscando reencontrarse con algunos planteamientos y propuestas también de los sectores. Sin embargo, los días siguientes nos dirán para dónde va este barco, ¿no? Y el señor Cateriano obviamente tiene experiencia, tiene un filo de un personaje que debate, que entra al debate, que enfrenta, que no es fácil de soportar, y como decía Bedoya, ¿no? Decía, el hombre fosforito, de fosforito tiene, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces... está mordiendo la lengua en estos días. Claro, no puede sacar de su carácter, de su forma de ser. Sin embargo, esperamos que el cargo le lleve a la ponderación, ¿no? Doctor Aguilar. Sí, efectivamente, el análisis concreto y sintetizado que ha hecho el profesor Ocaña realmente es así, ha ocurrido de esa manera. Durante años se ha visto esto y ha caracterizado cuáles son los nuevos personajes del escenario político, ¿no? Por un lado Ollantumala y Cateriano, pues con su deslenguada lengua, por la redundancia. Pero que vamos a ver qué es lo que ocurre. Parece que todo está virando, ha tenido un viraje inesperado y pareciera que con las conversaciones que están yendo, pareciera que sí le van a dar el voto de confianza. Esto, profesor, ¿usted cree que ya no sé si reactivaría la economía, ya no sé si reactivaría el programa educacional que tiene el gobierno, si no es de repente la continuación, con menos fuerza, con más fuerza? ¿Qué es lo que usted opina? Bueno, creo que el gobierno está entendiendo que está transitando al recambio al 2016. Por otro lado, hay un panorama económico internacional que nos dice que el Perú estaría creciendo en un promedio del 4.5% para el año 2015.
lo dicen los estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y otros centros de estudios económicos para América Latina como el CEPAL, indican eso. Y por tanto están viendo a un gobierno que está buscando de una y otra manera mantener de sus políticas económicas, un poco como dijo el señor Capeliano, va a destrabar las importaciones y las exportaciones, va a ayudar a que haya más inversiones, pero yo diría que esto hay que tomarlo con calma porque los empresarios tampoco invierten de la noche a la mañana, tendrían que mucho que ver al 2016, en todo caso al 2020. ¿Qué nos ofrece el panorama político y económico 2016? Entonces la inversión ya va en torno a eso, aunque nos han dicho muchos que en el Perú la mirada política y lo futuro no se ve a 2 a 3 años, sino se ve a meses, de tal manera que cualquier cosa puede pasar. Estamos cerca del 28 de julio, escucharemos allí el discurso presidencial, el último discurso, y nos dirá allí seguramente algunos delineamientos. Sin embargo, en materia educativa hay una muy buena inversión, hay un buen dinero que se ha inyectado. Se está mejorando la remuneración docente vía las evaluaciones para un porcentaje no importante, pero el docente que asume de escala tendrá mejorado su remuneración un 10-15% de acuerdo a la escala al cual sube, pero en general vemos que hay un afán de estimular al sector de educación en torno a una mayor inversión que ayude a lo que es remuneración, infraestructura, capacitación docente, mejoramiento de lo que es la alimentación escolar y, como no, también materiales educativos, ¿no? ¿Qué alternativas podrían ver? ¿Cuál sería el perfil para usted, profesor, viendo también el tema educacional, el tema económico, el tema social? ¿Qué perfil en este momento al país le convendría? Un tema fundamental es un perfil democrático. Un segundo tema tendría que ver con el tema de la nacionalidad, de la defensa de los derechos, el medio ambiente, los recursos naturales. ¿Y que sea mujer o no necesariamente? No necesariamente. Un tercer punto importantísimo es que tenga capacidad de negociar entre el trabajador, su representación, el empresariado y el Estado, porque el Estado tiene una débil participación en esta relación entre el trabajador y la empresa. Otro asunto tiene que ver con el tema de la administración de la justicia, que lamentablemente el país está camino a allanarse a la corrupción. Somos un país donde no hay institucionalidad del sector judicial, lamentablemente. Vemos de cómo se vuelven a aflojar juicios importantes, casi demostrados, y así podemos ir conversando otros temas. Pero eso ya no depende de una candidatura presidencial, eso más bien, digamos, eso que usted plantea, habla de una reforma constitucional o de una nueva constitución. Pero por supuesto es que la candidatura presidencial y un perfil de un nuevo gobierno significa también acompañamiento de congresistas de la República y que ayuden desde el Congreso de la República a reformar una serie de cosas que el país requiere. Y por otro lado, también tenemos que saber que en nuestro país creo que tenemos poco nivel de desarrollo ciudadano. La ciudadanía significa conocer sus deberes, sus derechos, sus responsabilidades. Y aquí en el país, lamentablemente, la emisión de nuestro voto está orientado básicamente como elector. Elegimos y nos olvidamos de nuestras autoridades, no cuestionamos, no juzgamos, no supervisamos, no participamos del proceso del gobierno, y por tanto queremos también un gobierno que tenga ese perfil democrático de participación ciudadana en los espacios que nos corresponden, obviamente, ¿no? Los cuestionamientos debieran empezar desde el colegio, ¿no? Por supuesto, la democracia hay que desarrollarla desde los primeros niveles de la educación básica en nuestro país. Usted ha dicho que en el tema educativo hay una inyección económica, o por decir, está mejorando en el sector educativo el tema económico en el marco del debate del presupuesto general de la República. Eso es verdad, cada año se va mejorando un poco, los profesores ganan un poquito más en el marco de las evaluaciones que se hacen, previas capacitaciones, debo entender, etcétera, etcétera. Pero disculpe la insistencia, debiéramos trabajar los peruanos y los políticos fundamentalmente respecto de una nueva Carta Magna. Debemos mantenerla del 93, quizá un referéndum, una asamblea constituyente. Una nueva constitución política del Estado es una necesidad y una obligación moral actualmente. Eso lo dijo García en su campaña y nos engañó. Eso lo dijo Toledo, eso lo ha dicho Ollanta. Ahora sabemos quiénes nos dijeron y no repitamos el plato. Busquemos una nueva representación que en verdad plantee una nueva constitución, un nuevo Estado, una nueva economía, un nuevo contrato social con el pueblo peruano. ¿Usted diría que el ministro Saavedra es el ministro, digamos, modelo que no teníamos desde hace unos 20 años?
Bueno, es un estadista, conoce el sector de educación, tiene investigaciones importantes, pero de allí más allá también tendría que tener un poco más de sensibilidad social. Por ejemplo, se ha planteado la remuneración del magisterio peruano a un 60% de la unidad impositiva tributaria. Se ha buscado resolver el tema de más de 9.000 docentes interinos que socialmente representan unos 40.000 personas que han sido despedidos en esta etapa, pero no se tienen alternativas adecuadas. Por otro lado, es cierto, está buscando gerenciar, mejorar el proceso educativo, sin embargo hay vacíos también que hay que superar, hay vacíos que debe mejorarse con el tema de la currícula educativa, con el tema de la política de formación docente, la educación universitaria, por ejemplo, que hasta hoy aún está en espera. La Comisión de Educación del Congreso está exigiendo, dice, ¿dónde está el Ministerio de Educación para dar cumplimiento a la ley universitaria? Ya la ley existe, la reglamentación también, pero no se aplica. ¿O cómo es el Ministerio de Educación el llamado a trabajar para el cumplimiento de la reforma universitaria, por ejemplo, porque tiene que hay mucha carga que se debe entender. La verdad no entendemos cuál es el motivo fundamental, pero en todo caso imagino que no hay gente con experiencia en el ministerio, porque es la primera vez que desde los años, creo, 1920, que este sector superior pasa pues a las manos del Ministerio de Educación, no para fiscalizar ni controlar, sino en todo caso para intervenir en el proceso de gestión en aras de la mejor calidad de formación profesional de los universitarios, ¿no? Y no solamente eso, profesor, discúlpame, Rodolfo, también el déficit de infraestructura educacional es terrible en este país. Hace 2 días hemos visto como en Chiclayo hemos visto a niños estudiando en un jardín. O sea, en vez de preocuparnos por colegios emblemáticos, ¿hemos debido construir más colegios? Dejemos de abrir brechas, hay que acortar las brechas, pero invirtiendo en los sectores donde más necesitan. Es cierto, es bueno atender a grandes colegios, pero no descuidemos a los colegios cercanos. Aquí en Ventanilla hay colegios atendiendo en un arenal con esteras, y será mucho peor en la zona norte andina, en la zona selva y en las ciudades del interior del país.